Bueno, muy buenas tardes. Como Scrum Latam Comunidad, estamos felices de que nos acompañen en esta celebración de nuestro quinto aniversario. Mi nombre es Eileen Roches y los estaré acompañando como moderadora a lo largo de esta gran charla sobre inteligencia artificial en acción, liderando el futuro ágil. De la mano de Yoko, una apasionada del cambio y de la transformación organizacional, como Enterprise Agile Coach y formadora en inteligencia artificial para ejecutivos, ha acompañado a diversas empresas en su camino hacia la agilidad y la innovación. Además, es una firme promotora de la diversidad, la inclusión, el aprendizaje continuo. Su misión es ayudar a las personas y organizaciones a adaptarse a los desafíos actuales en un enfoque estratégico, humano y sostenible. Hablando un poquito de la dinámica, les comento que chicos pueden hacer preguntas a través del chat, pueden alzar la manito, donde se irán respondiendo a lo largo de la charla. Bueno, sin más, doy paso a Yoko para que tome la palabra y los participantes los invito a aprovechar el conocimiento y experiencia que nos acercarán. Disfrute de esta experiencia. Mil gracias, Elin, te lo agradezco muchísimo. A ti, Bueno, Yoko. pues nada, antes que nada, muchas gracias a los que están aquí. Yo muy emocionada de estar con ustedes, ya tenía muchas ganas, qué emoción. Vamos a empezar a arrancar con la parte de inteligencia artificial. Para los que no me conocen, déjenme presento, denme un segundito para compartir pantalla. Chucu, chucu. Aquí estoy. Mi nombre es Yoko Pérez. Ya me hizo una super presentación, Elin, pero les quiero contar un poquito. Ahí está ahí está mi QR con mi LinkedIn. Por si gustan obtener más información o los puedo ayudar en algo, cuenten con ello. Antes de arrancar un poquito, les quiero contar un poquito de dónde viene toda esta parte. Desde hace ya más de 10, 15 años he estado en el mundo de agilidad, pero hace 5 años me empezó a interesar mucho la parte de inteligencia artificial y empecé a viajar por varias partes del mundo. Me tocó ir a África, a Europa, España, a Sudamérica desde Chile, Argentina, hasta México, pasando por Ecuador, Perú, etcétera, hasta Vancouver. Y estuve viendo las diferentes empresas que estaban adaptando inteligencia artificial, los principales retos y las principales lecciones aprendidas y éxitos que tenían. Entonces, parte de mi charla va a ser el tema de estrategia. Uno de los grupos con los que más hablo es la parte estratégica o ejecutiva, y ahí hay unos retos bien interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, arranquemos. Fíjense que algo que me pasó, esto que les voy a contar es caso real. Esto me pasó en no una, sino en varias empresas. Pues con el tema de la IA, empezaban muchas empresas a querer empezar a adaptar IA. Pero el tema de empezar a adaptar IA, lo empezaban a adaptar desde diferentes contextos, ¿no? Desde solamente herramientas, sin una estrategia clara o desde el punto de vista de que, bueno, es que me están diciendo que si no manejo ya voy a dejar de ser una empresa competitiva, entonces lo empezaba a adoptar sin que realmente hubiera tras de sí una razón real. Entonces, incluso en una de esas empresas me tocó que llegó el director general y llegó con todo su steering committee o primera línea o sus directores principales de todas las áreas, talento, operaciones, finanzas, logística, llegó con todos y les dijo, todos nos vamos hacia la IA. Y entonces todo mundo empezó justamente a buscar opciones, soluciones y ver temas de cómo se hacía la IA. Y aquí les voy a poner un reto. ¿Quién de ustedes, algún voluntario que le quisiera ser CEO por un día? No le prometo la paga, pero le prometo a cambio un libro de regalo. Un libro digital, porque están en diferentes partes del mundo y Yo. va a ser difícil el físico. Un libro digital. Mauricio. Bien, Mauricio. Súper. Fíjate, Mauricio, que tú entonces vas a fungir ahorita de ese CEO que le dijiste a todos su primera línea, a todos sus directores Steering Committee, todos vamos hacia allá. Y entonces, ¿qué crees que pasó, Mauricio? Pues que todo el mundo empezó a traer soluciones. Vino, por ejemplo, el CDO, el Chief Digital Officer, y dijo, mira, podemos hacer asistentes digitales para clientes. Y entonces vino también el CMO, que es el de marketing, y dijo, ¿y si hacemos ofertas personalizadas para los clientes?
Y también vino el CFO, el de finanzas, el director de finanzas, y dijo, facturación automática. Vino el de infraestructura y dijo, TI auto optimizable. Y vino el de riesgos, el CRO, y dijo, predicciones de fraudes de pago. Vino el de legal y dijo, revisión inteligente de contratos que me cuesta mucho trabajo leerlos y entenderlos o ver ciertos parámetros. Vino el de recursos humanos y dijo, uy, ¿y si hacemos entrevistas de candidatos basados en IA? De esas que incluso hasta, uy, con ver la carita y si cerraron un ojo ya saben si lo contratan o no. Ah, Y dijo entonces el de operaciones, uy, ¿y si hacemos almacenamiento automático? Y la CIA también comentaba, oye, ¿y si hacemos un traje a la medida para helpdesk? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si hay llamadas en operación on helpdesk, automáticamente las priorice y sepa cómo abordar la prioridad y mandarla a diferentes áreas, y eso se hiciera automático. Entonces, todas las áreas empezaron a traer varias opciones o soluciones. Ah, por ahí me faltaba alguien que se me estaba escondiendo, que es el CO, el Chief Operation Officer, decía, bueno, inspección preventiva de máquinas. Y entonces, imagínate, Mauricio, que tuvieras que dar ese presupuesto, porque ¿qué crees que le pasó a este CEO? Todo el mundo llegó con información y con lo que quería hacer, pero pues la bolsa de la empresa era corta. Es decir, no había presupuesto para todos, porque no solamente era presupuesto en licencias, era costos de personas, costo de tiempo, consultorías, capacitaciones, es decir, cada una de estas actividades representaba varios costos implícitos. Entonces, pues la bolsa no daba para todo. Entonces, Mauricio, como CEO, ¿a quién le das o cómo vas a manejar esa parte para decidir o ver por dónde empiezas? yo le habría dado, estamos hablando de prioridades de todo lo que hay acá, ¿cierto? Ajá, ¿por dónde empiezas? Yo empiezo primero, espérame. Yo empiezo por las predicciones de fraude, Ok, después veo al asistente digital, ok, podría ser la optimización de infraestructura, ok. a pesar de que antes deberíamos ver qué riesgo va a tener esta cosa, o sea, hacer un análisis antes de qué significa usar la IA, pero estamos hablando de priorizar esto. No, Sí. con los tres primeros que me diste, incluso podría llegar a ser una ruta. Ujú. Perfecto, Mauricio. Muchas gracias por serse nuestro CEO por un día. Pues bueno, gracias, Mauricio. Tu libro va en camino. Ah, eso fue todo. Ah, ¿Ya vieron qué fácil, qué tanto a veces hay que arriesgarse un poco y se puede ganar mucho? Bueno, Carlos y Sofía fungieron en aquel momento el papel como de asesores del CEO, eran unos directores estratégicos. Y entonces Carlos y Sofía justamente tomaron la iniciativa de empezar a buscar una guía o algo que les ayudara en este viaje de implementación de la IA, porque cuando empezaron a ver que todo el mundo quería y que era tan difícil priorizar, ver por dónde empezamos, qué hacemos, y que el CEO se encontraba en ese dilema, entonces pues dijeron ellos, vamos a ver qué podemos hacer para poder empezar a estructurar y ordenar esto y encontraron algo que era el iJourney. El iJourney, justamente como su nombre lo indica, era un journey que nos ayudaba a ver desde dónde comenzar a los primeros pasos hacia la IA en mi viaje de implementación en la IA hasta la implementación. ¿Y qué contenía este iJourney? Contenía lo siguiente. Lo primero, ¿por dónde empiezo? Justo esta lluvia que ahorita nos ayudó Mario a tratar de descifrar por dónde, justamente cómo poder visualizar en esa complejidad organizacional 360 cuál sería la mejor forma de empezar. Y para eso teníamos una herramienta que es el AI Opportunity Radar. Una vez que ya tengo claro por dónde empiezo, el siguiente paso era, ok, si ya tengo claro por dónde empezar ahora, ¿cómo genero un caso de negocio de IA que me muestre todas las implicaciones que requeriría hacerlo? Y para eso manejamos o tenemos el AI Canvas, que lo vamos a ver ahorita en un momento. ¿Y cómo veo que de ese caso de negocio el retorno de inversión que me va a dar? Y para eso tengo el AI ROI. Y finalmente, ¿cómo identifico los gaps para que pueda implementar este caso de negocio? Para eso tenemos el AI Gaps.
y cómo nos vamos a empezar a organizar como empresa, porque va a haber a lo mejor nuevos roles, va a haber nuevas formas como vamos a tener que trabajar. Pues para eso vamos a tener el AI Organization Design y el AI Roles. Y finalmente, ¿cómo vamos en esta ruta de adopción de IA? ¿Qué elementos, qué áreas de mi empresa tengo que fortalecer para poderlo adoptar? Y para eso voy a tener el AI Maturity. Entonces, bueno, ellos ya estaban muy felices porque encontraron una ruta. Entonces dijeron, vamos a empezar por el primero. ¿Por dónde empiezo? Casi todas las necesidades que vieron aquí, perdón, me voy a regresar tantito. Casi todas las necesidades que van aquí de las diferentes áreas o de las diferentes direcciones de una empresa generalmente se agrupan en cuatro grandes grupos. Esos cuatro grandes grupos es clientes y son todas las direcciones o áreas que tienen que ver con contacto a clientes. Ventas, marketing, contact center, todas aquellas que dan o tienen contacto directo hacia el cliente. Tenemos también otra área de la organización que es la parte de riesgos, que es la que se encarga justo de ver todos los temas de riesgos, regulaciones, compliance, operativos, financieros, etcétera. Tenemos otra que es la parte de operaciones, que es el core de mi empresa, que son los que se encargan de hacer. Si fuera una empresa, por ejemplo, de manufactura, son los que fabrican operaciones, logística. Si fuera una de desarrollo, son los programadores, que es el equipo de desarrollo, etcétera. Y los administrativos, que los administrativos son aquellos que dan soporte transversal a toda mi organización, como es el área de talento y cultura o recursos humanos, el de finanzas, el de sistemas, cuando sistemas nos ayuda a facilitar la operación de soporte de mi empresa. Entonces, estas áreas son administrativas. Toda empresa, independientemente del giro que tenga, generalmente tiene estas cuatro áreas. Ya internamente las direcciones que lo conforman sí varía dependiendo del tipo de mi empresa, pero tienen estas cuatro: las que tienen contacto con el cliente, las que ven la operación del negocio independientemente de qué negocio sea, las de riesgo y las de administración. El día de hoy les voy a pedir a todos que se pongan sus lentes de SEO. Las lentes de SEO, ¿cómo es? Los lentes de SEO ven desde un panorama estratégico, 360, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a ver esa visión estratégica y por eso mucha información que les voy a dar va a ser desde allí, ¿vale? Entonces, para este del AI Opportunity Radar, justamente, lo que me va a ayudar es a esto, a visualizar por dónde empezar. El AI Opportunity Radar es un formulario, una serie de preguntas, que por cierto, ahí les dejo unos links para que puedan hacer la prueba, que contiene preguntas para ir visualizando dónde la IA tiene mayor oportunidad. Y preguntas que van, por ejemplo, desde el tema de vista incluso clientes, donde vamos a ver, oye, qué canales, cuántos clientes, qué tanto me demandan los clientes, el tema riesgos, cuántas regulaciones, las regulaciones me manejan multas, etcétera. El tema operaciones, si manejo una manufacturera, cuántos SKUs o cuántos artículos manejo, qué tanto requiero para manejarlo, si fueras desarrollo de software, qué tantos sistemas manejo, qué tan heterogéneos son, qué tanto manejo legacy, qué tantas capas tengo para realizarlo, diseño, desarrollo y en medio hay integraciones y demás. Si fuera soporte, ¿cuántas personas tengo en mi organización? ¿Qué tanta es la rotación? ¿Qué tanto tengo que estar contratando? Si fuera dentro de soporte finanzas, por ejemplo, ¿cuántas jurisdicciones manejo? Entonces, esto es una encuesta que les digo, aquí están, y que lo que me va a dar es esa visión de por dónde empiezo. ¿Qué es lo que me saca este radar, por ejemplo, una vez cuando se llena? ¿Y cómo se llena? No lo llena una persona. Y eso es lo más padre e interesante de esto. Como se llena este radar, es que juntamos a las diferentes direcciones de toda mi empresa y en conjunto lo vamos llenando, en conjunto. ¿Por qué creen? Porque eso nos va a dar conversaciones poderosas donde cuando dicen, oye, ¿qué tanto invertimos en marketing? No mucho. No, pero eso es lo que tú crees. Yo he visto esta área. Yo como operaciones también invierto en esto. Ah, entonces no, no es tan poco. Si es mucho, ya es tanto, ¿no? Entonces sean esas conversaciones poderosas que aparte de la IA, créanme que les ayuda a una alineación ya que todo mundo vea cómo estamos trabajando con la organización completa y todo se lleva en ese panorama. Entonces, independiente de la IA, esto desde ahí ya genera valor.
¿Y qué es lo que les va a generar una vez que generen su formulario y lo llenen entre todos los directores de de las áreas de la empresa? Me va a traer un resultado en el cual me va a decir justamente cuáles las áreas donde mayormente tiene oportunidad de que me genere más valor la IA. Entonces, en este Carlos y Sofía, nuestros ejecutivos que dijeron, vamos a ayudar en la parte de estrategia, identificaron justo con este radar cuáles eran las áreas donde mayor valor les daba. Entonces, ¿cuáles? En este caso, en este radar es donde está más hacia afuera, más alto, ¿no? En su caso, vieron que la parte donde mayor valor les daba era en la parte de clientes. Y dentro de la parte de clientes, la parte de interacción con ellos. Que eso lo vean aquí, lo ven aquí, lo ven aquí, ¿no? Y entonces cuando empezaron a dar doble clic, porque ya vieron dentro de su organización por el tipo de organización que eran, donde les generaba mayor valor, entonces empezaron a tratar de bajar un caso de negocio para justamente entender cómo podían aplicar ahí la IA, dónde estaba el dolor, dónde estaba el problema y cómo la IA iba a impactar de mejor forma allí. Entonces, para eso empezaron a utilizar el AI Canvas. Ya con el AI Opportunity Radar vieron dónde está el dolor. Ahora vamos a bajarlo a un caso de negocio. El AI Canvas, eh, a lo mejor algunos de ustedes ya han usado o han escuchado la palabra Canvas, porque a lo mejor han escuchado herramientas como el Business Model Canvas, el Product Board Vision Canvas, y hay infinidad de Canvas. Pero para los que no, nada más vamos a poner el contexto. ¿Qué es el Canvas? El Canvas es un lienzo donde tengo información que llenamos entre varias personas y nos ayuda a que visualmente vayamos llenando la información, colaborando, compartiendo conocimientos, porque a veces alguno tiene más información de un punto y otro, y así entre todos conectamos esa información de forma colaborativa. Ese es uno de los grandes puntos que cualquier Canvas me ayuda. En este caso, el AI Canvas me ayuda a generar una estrategia de IA, un caso de negocio de IA, que se basa en los siguientes puntos. El primero, definir. Definir precisamente cuál es el problema de negocio. Y no solamente el problema de negocio hablando de IA, sino también una pregunta que les comento es súper importante. Aquí voy a poner cuál es el problema de negocio y también si este problema realmente es un problema que sea bueno resolverlo por IA. ¿Por qué? Porque no todo es IA. Actualmente quieren utilizar IA hasta para decirme si tengo ronchas o no tengo ronchas, si mi perro le debería de poner el nombre de María o de Charmy o el nombre que quiera ponerle a mi perrito. Entonces, no todo se requiere realmente IA. Entonces, aquí el objetivo es poner el problema, pero no solo el problema, sino cuestionarse y poner la justificación de por qué hacerlo con IA. Una vez que ya tengo el tema del problema de negocio, que es la primera parte de definir, la otra parte es ver cuáles son las necesidades o las características que necesito resolver con este problema. Necesito qué problemas, cuáles son las situaciones que están generándose y finalmente el valor de negocio. Todo esto, ay, se me movió, discúlpenme. Ahí está. Todo esto genera la primera parte que es el definir. Una vez que ya tenemos la primera capa que es el definir, viene la siguiente que es el diseñar. Y en la parte de diseñar hay una parte súper estratégica de la IA. Primero, la gestión de datos y modelos. Si trabajo con IA, uno de los factores súper importantes es la parte de data. Entonces, tengo que definir para este problema y para esta solución que quiero empezar a dar, qué datos necesito o qué datos tengo. ¿Cómo vamos a acceder a esos datos? ¿Esos datos son públicos o son privados? ¿Esos datos los tengo internamente en la organización o los tengo que conseguir de otras fuentes? Una vez que tengo la gestión de datos y modelo, ahora vamos a ver qué IA utilizar, cuál hace mejor fit. ¿Qué es el fit? Fit quiere decir que hace un engagement, es decir, que respecto a las necesidades que tengo, esta es la que cumple la mayor parte de mis necesidades. Entonces aquí vamos a ver qué IA con que me pueda resolver este problema funciona mejor y cuál de ellos se acopla más a mis necesidades y lo resuelve. Aquí incluso hasta podemos hacer benchmark, buscar varias opciones, si lo desarrollo en casa, si busco soluciones de terceros, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a entrenar?
Una vez que tengo eso, la parte del prototipado, que es cómo vamos a iniciarlo, cómo construir algo rápido. Aquí dice a 60 o 90 días, pero la realidad es que les voy a contar al final algunos casos de éxito, que ya incluso este tiempo que antes manejamos de 90 días, 3 meses, con la IA se está reduciendo. Incluso está generando un nuevo cambio de paradigma en lo que es el way of work o la generación precisamente de nuestro modelo de trabajo. Y finalmente la de implementar. Que implementar es, ok, ya tengo cuál es el producto de IA que voy a usar, cómo lo voy a escalar. Y en IA generalmente viene un tema bien importante a trabajar, que es la gestión del cambio. Y dentro de esta gestión del cambio con IA que vamos a ver, hay que ver temas de upskilling, reskilling, temas sobre nuevas capacidades, comunicación, etcétera, para bajar miedos, para verificar que la gente no sienta que va a ser desplazada, etcétera. Y finalmente la parte de mitigación. La mitigación de riesgos, sobre todo, es sumamente importante porque incluye dos partes. Una, la parte de seguridad, qué información es pública, qué información es privada, riesgos de que se nos vaya al mundo mundial, y la otra, la parte ética. ¿Qué cosas sí puedo dejar en la IA que lo haga y tome decisiones sin supervisión? ¿Y qué cosas puedo ayudarme de la IA o se puede hacer con IA, pero con supervisión? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Carlos y Sofía reunieron al equipo. Recuerden que los Canvas son colaborativos. Y entonces justamente llamaron al área de clientes. ¿Se acuerdan que ahí en nuestro radar donde nos surgió que había una mayor área de oportunidad de clientes? Y entonces definieron cuál era el principal problema que tenían y lo empezaron a bajar. En este caso, déjenme lo bajo, ahí está. Encontraron que su problema, por ejemplo, en la parte de clientes, era la parte de contactar. Es decir, tenían un problema. Esta empresa, les cuento un poco del contexto, era una empresa que desarrollaba soluciones a la medida. Entonces, no es que fuera público y hablara con 50, pero sí contactaba directivos. Y entonces estaba buscando muchos directivos a quienes contactar para venderles los servicios del software a la medida, pero tenían un problema, que no estaban cerrando ventas. Ese era su principal problema que tenían con clientes, que contactaban a muchos directores, pero no cerraban realmente las ventas. Entonces, pues empezaron a ver, bueno, ¿cuál es el problema? Pues bueno, estamos viendo que lo estamos contactando, pero no cerramos. Y que uno de los problemas es que los estamos contactando, pero creo que no estamos conectando realmente con ellos. ¿Y cómo le está diciendo? Pues a todo mundo le estamos mandando un mensaje. ¿Qué mensaje le manda para contar? Pues es el mismo, no es el mismo mensaje institucional que estamos manejando porque no los conocemos. No sabemos cómo comunicarnos con él más cercano o hacer ese engagement porque por algo no estamos cerrando, ¿no? Y estamos invirtiendo mucho tiempo y no cerramos. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que teníamos o cuáles son las funciones? Pues queremos que el cliente saber, conocer cómo comunicarnos y cuáles son sus necesidades y comunicarnos más rápidamente de forma eficiente. ¿Y cuál va a ser el valor que vamos a tener como empresa? Pues que cerremos más clientes, ¿no? Y también por el lado de los clientes, que cuando se conecten se sientan más atendidos y escuchados. Entonces, vámonos a la parte de diseñar. Esto puede ser desde algo tan sensible yo como este, que es un manejo de herramientas que le estoy poniendo el caso, como algo muy complejo que es un desarrollo de sistema de ella. Pero como no vamos a ver algo muy complejo como desarrollar un sistema de reconocimiento por voz o imagen que cheque algo, pues estoy yéndome a un ejemplo muy sencillo que podamos ahorita visualizar todos, ¿vale? Entonces, ¿qué datos necesitamos para este modelo? Ah, pues necesitamos el nombre del contacto, cómo comunicarse, cómo no comunicarse, qué le interesa. Ok, ¿qué guía podemos utilizar para esto? ¿Y cómo vamos a trabajarla? Entonces, aquí es donde va a venir, ya con esta información ya me va a ser más fácil bajarlo. Para esto voy a usar una herramienta que les voy a compartir, que se llama, ahorita les paso el link para que lo llaman, que se llama Teras Infordat. Esta de Teras Infordat, hay 20,000 herramientas, no tiene tiempo, pero les paso este ejemplo. Yo lo que hago en esta es ponerle mi dolor, mi necesidad o lo que estoy buscando. En este, por ejemplo, el caso ya se los dejé prehecho, dice Agile Coaching y ya va a manejar herramientas de Agile Coaching. Si aquí yo le pusiera herramientas para contactar o conocer al cliente, me manejaría herramientas para contactar o conocer al cliente. Entonces, déjenme regreso tantito. Ahí está. Yoko, Díganme, tenemos una preguntita por acá. díganme. Mauricio nos pregunta, ¿dónde se detecta el riesgo de cada herramienta a utilizar? Ah, qué bueno que me dices. Ahorita te voy a enseñar justamente dónde. Vale, entonces, por ejemplo, si yo pongo conocer al cliente,
justamente me va a dar ahí un montón de herramientas, pros, contras, evaluaciones y demás, y yo ya iré viendo cuál es la que me generaría mayor valor, costo-beneficio, características, etcétera. Y nada más para no dejar abierta tu pregunta, donde viene lo de los riesgos, es aquí en nuestro Canvas, hay una opción que dice mitigación de riesgos, donde justamente vamos a ver si llegamos a implementar alguna de las soluciones, cómo vamos a mitigar esos riesgos. Aparte, esta parte de riesgos puede venir en dos partes de este Canvas. Uno, cuando hago el ahí utilizar, donde manejamos el costo-beneficio y fit, lo que podemos hacer ahí es una matriz donde vamos a poner las diferentes, si fueran herramientas, acuérdense que esto puede ser herramientas soluciones, si fueran herramientas, las diferentes herramientas, costo y riesgos de cada una, pros, contras, y aparte como Canvas general, como proceso general, por eso tengo incluso un cuadrito, una sección para que todos como equipo nos enfoquemos en la parte de mitigación de riesgos. ¿Vale? Eso es para contestar un poquito esta pregunta. Si algo no quedó claro, de todas formas, ahorita al final, con todo gusto, me enfoco un poco más, ¿vale? Entonces, bueno, entonces en esta parte de qué IA utilizar y el modelo de entrenamiento, justamente buscamos en esta herramienta que les comenté varias, y de esas varias, la que mejor nos dio valor fue una que se llamaba Crystal. Crystal está basada en un modelo de DISC. ¿Qué es DISC? DISC es precisamente una práctica creada por William Morton, por ahí de la Segunda Guerra Mundial, que lo que ayuda es a entender la personalidad de cada uno de nosotros. Entendió que todos generalmente tenemos un poquito de diferentes elementos de estos 4 puntos. De D, que es como más decisivo, interacción, seriedad, cumplimiento, y todos tenemos un poquito de estos. Y entonces, en la medida que tenemos cada uno de estos, nos da ciertas características, tanto de forma como nos comunicamos, nos comportamos, nos gustan que nos contacten incluso. Entonces, usando esta herramienta, lo que nos ayudaría era justamente a crear ofertas personalizadas a los clientes y hablarles de forma personalizada. Entonces, usando esta herramienta, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿eh? Acuérdense que la herramienta aquí no es el core, la herramienta es el proceso o el método para que vayan siguiendo y vayan entendiendo cómo voy desde la estrategia y lo voy a ir bajando. Entonces, con base en esto, usamos Crystal y para que se den una idea un poquito de qué es Crystal, aquí lo tengo. Crystal, ya cuando investigamos cuál era y todo el show, o investigaron, lo que hacía es que permitía justamente el que de forma no invasiva, por medio de LinkedIn, poder buscar a cualquiera de sus directores. Por cierto, Enrique, que está aquí presente, me dio permiso de ponerlo. Entonces, de forma no invasiva, sin que tenga que preguntar todo, puedo ver la personalidad de DISC, en este caso de Enrique, por ejemplo, y puedo ver cómo comunicarme, cómo no comunicarme, e incluso, ahorita van a ver otra parte, qué ambiente, cómo generar una mejor comunicación con él. Y no solo eso, sino puedo ver él en relación conmigo, en qué puntos vamos a tener más convergencia o vamos a poder tener la misma forma de comunicarnos, sincronizarnos, y en qué puntos a lo mejor estamos distanciados y tenemos algún punto de diferencia o de punto de vista diferente. Entonces, imagínense si yo fuera de clientes y fuera vendedor y tuviera que hablar con los directores. Imagínense qué maravilla que antes de ir con un director que todavía no conozco, no tengo todavía esa confianza para conocer, ya sepa desde antes justamente cómo comunicarme con él, cómo escribirle correo, cómo hablarle ahora cuando lo vea, qué decir o qué no decir, para que mejore esa comunicación o sea más eficiente ese primer contacto o ese contacto que tengo con él. ¿Vale? Entonces, el iCanvas me ayuda justamente a bajar todo esto. Hay unas partes estas que dejé en gris, que ahorita no las toco porque cada una tiene incluso un curso, un enfoque, tiene mucha profundidad cada una de ellas, ¿vale? Pero es para que vean cómo esto me ayuda desde el problema, ya identifiqué y prioricé con el AI Radar cuál es mi problema, cómo lo voy bajando hasta un caso de negocio, ¿vale? Una vez que tengo mi caso de negocio, en este caso, Carlos y Sofía ya hicieron su Opportunity Radar, ya vieron que el problema era con clientes, ya hicieron su iCanvas, donde fueron bajando su caso de negocio. Lo siguiente era empezar a ver el retorno de inversión. IA maneja una forma diferente de manejar el retorno de inversión.
La forma tradicional de retorno de inversión generalmente es el beneficio menos el costo, es decir, ¿qué me va a retornar en beneficio? ¿Cuántos clientes o cuántos el regreso de la venta que me va a dar? Menos lo que me está costando el hacer. Pero aquí solamente hablamos de ventas o costos, donde no todo se mide precisamente en estos pesos o en costos, porque solamente estaríamos viendo un cachito, porque la IA no solo ahorra costos o no solo incrementa costos, sino que transforma precisamente el futuro de nuestro negocio, porque la IA implica más que esto. La IA implica temas como el revenue growth, R, que es que cuánto genera de ingresos. Es decir, ejemplo, si yo a una empresa genero un proceso automatizado que le va a dar a mis clientes información en tiempo real y les va a estar resolviendo problemas, ahí voy a incrementar mis clientes y entonces esa tasa de incremento de clientes, que son cinco más y cada uno tiene, invierte 10,000 pesos o tiene suscripciones o compra o me paga por cada consulta 10,000 pesos, ahí se me va a incrementar porque es directo al cliente. La otra parte que también me ayuda la IA es en la eficiencia operacional. Y la eficiencia operacional es en reducir costos y mejorar procesos. Un ejemplo, hay herramientas como Make que me automatizan todo un proceso, todo un flujo. Y entonces algo que a lo mejor yo antes me tardaba en hacer un día y medio, que era buscar todos los clientes, seleccionarlos, manejar un mensajito personalizado, mandarle correo a cada uno y eso me tardaba un día. Ahora con la IA a lo mejor lo hago en 10 minutos ya automatizado. Entonces, eso es una reducción de costos y como el costo de mi día o del equipo que le hace son $1,000, me estoy ahorrando esos $1,000. En el otro me están entrando, aquí me están ahorrando. Pero hay otros dos que no consideramos siempre con el tema del ROI, con el ROI tradicional. Uno de ellos es el de Adoption and Learning. Y esto se refiere a cómo la IA se integra en la cultura organizacional, es decir, cuánto me está ayudando incluso en temas de mejorar mi aprendizaje. Imagínense que anteriormente en las empresas, hace tiempo, cuando entraban para que se aprendieran cómo eran los procesos, el funcionamiento, qué utilizar y no, les daban así como unos manuales de 1,000,000 de hojas y tenían que estar leyendo 1,000,000 de hojas, se dormían 3 días y después decían que ya estaban listos y la verdad es que se les olvidaba todo. Y ya con la parte de ahora se llaman wikis, ahora se llaman diferentes cosas, pero de todos modos hay que estar buscando y todo. Imagínense una IA interna de la empresa que tenga todos los procesos y conocimientos de mi empresa y en lugar de estar buscando, directamente digo, oye, tengo este proceso con este problema más que implemento. E en base al conocimiento que tengo organizacional, la IA ya me responda. Entonces, eso me está ayudando en una curva tremenda de aprendizaje que a lo mejor eso me hubiera llevado más días, más tiempo o más equivocaciones. Eso se cuantibiliza. ¿Cómo? Empiezo a verificar cuánto tiempo una persona nueva o cuánto tiempo una persona que está aprendiendo algo se tardaría para poder resolver un problema. Y ese tiempo verificamos si con la IA se facilita y eso lo cuantificamos en costos, tiempos, tiempo que se dedica a eso y eso nos ayuda también como un valor adicional que es la adopción y conocimiento y adopción y conocimiento de temas con IA. Y el otro es la disrupción y la innovación. Hay empresas donde la IA está ayudando a generar incluso nuevos modelos de negocio. Imaginemos una empresa que empezó a ver cómo utilizar la IA para generar automáticamente a partir de pantallas el código y demás. Y le funcionó tan bien y creó ahí un procesito en herramientas como May y demás, que eso que hizo lo vende también o lo renta o les enseña a otras empresas y entonces eso incluso le está generando unas ventas adicionales, está cambiando incluso su modelo de negocio. Entonces el nuevo ROI se calcula justo con esta fórmula de ROAT, que es esta parte del revenue, que es ingresos por ventas directas, que está incrementando a mi negocio actual como está, el O, que es eficiencias que estoy generando, A, que son temas en learning y demás, que está disminuyendo la curva de aprendizaje, y la D, que es si me está permitiendo disrumpir o generar nuevos modelos de negocio. Sumo esto menos mis costos entre mis costos por 100% y este es la forma como calculo el ROI de IA. Bueno, Carlos y Sofía siguieron el proceso precisamente para detectar oportunidades, para priorizar y generar casos, pero notaron que para que el cambio sucediera también tenían que organizarse de forma diferente.
Entonces, ya habían visto por dónde empezar, ya habían visto cómo bajarlo a un caso de negocio, ya habían visto cómo calcular el retorno de inversión, pero empezaron a ver que había roles, que había nuevas áreas, o más que áreas, roles, que empezaban a ser necesarias y muy necesitadas por diferentes partes de la empresa. Y entonces empezaron a usar el I-Organization Design. Vieron que algunas de estas áreas que vieron que para el tema de IA eran recurrentes, necesarias, transversales a la empresa y eran constantemente solicitados, era el equipo de TI de IA, que son aquellos que sabían tanto los tecnología actual que se tenían, los procesos y tecnología actual que se tenían, como las nuevas, y asegurar precisamente que hubiera una buena adaptación de esto. Los de datos, porque la data, como les comenté, juega un papel sumamente importante en el tema de IA. Entonces había científicos de datos, ingenieros de datos y demás. Entonces la gente de datos se volvía sumamente importante para esto. Los usuarios de negocio, porque cada negocio sabía justamente lo que necesitaba y finalmente algo de la alta dirección para asegurar el norte o lo que hiciéramos estuviera alineado con la estrategia. Entonces, al requerirse estos nuevos perfiles, el tema era ¿cómo ayudamos a que estos perfiles ayuden mejor a la organización? ¿Qué modelos organizativos podemos empezar a trabajar? Y en base a esto, hay varios modelos que se podían usar. Uno de ellos, por ejemplo, son los COEs, los centros de excelencia, o los COEX, los centros de experiencia compartida, que estos tienen como características que generalmente es un grupo, un equipo transversal que generalmente va alineado a la estrategia, al CEO, al steering committee o a la línea principal y que ayudan de forma transversal a la organización. Es decir, van habiendo sus historias de organización y van ayudando a diferentes áreas de la organización. Esto tiene como ventaja que como van entrando a diferentes áreas de la organización, pueden ver de repente temas que se dan entre áreas y capitalizar ese conocimiento. Dicen, ah, mira, aquí en finanzas usamos la guía así, y como se reúnen todos como centro de excelencia y van compartiendo lo que van viendo, dicen, ay, qué padre, eso que vieron en finanzas me puede servir a mí acá para usarlo en operaciones, súper. Entonces van recolectando esa información, esos templates, esas mejores prácticas y hasta se puede generar innovación, ¿no? La otra forma como se estructuran o se manejan las empresas que están adoptando IA es un modelo Hub-Spot. El modelo Hub-Spot es como un tipo de dirección de IA, donde hay una dirección de IA centralizada que tiene un director de IA y las demás unidades de negocio van y le piden cosas. Entonces hay un director de IA que tiene a su equipo de IA centralizado y que entonces cualquier área que necesite algo de IA va y le toca la puerta. O él mismo va y ve qué áreas son las que hay que tocar para que vayan a esa dirección de la empresa. Pros y contras de esto es que efectivamente al tener un director de IA, tienen una visión más a mediano largo plazo. El problema es que se puede volver muy burocrático, porque como van a llegar diferentes áreas o direcciones a pedirle algo a esa dirección a su vez tiene que ir con, ¿cómo se llama? Tiene que ir con el CEO o con el steering committee o con el comité ejecutivo, verificar y ver esa planeación por impacto organizacional y presupuesto, y ya regresa y ya dice que sí, que no puede y en qué orden. Entonces, tiene sus pros y sus contras, visión, pero tema de burocracia, ¿no? Para hacerlo. Otro modelo organizativo que manejamos es justo el descentralizado. El descentralizado es, imagínense que a cada dirección de la empresa le dan un presupuesto para ella. Dicen, nada, tú, cada dirección tienen tanto de presupuesto, tú sabrás cómo lo usas, si traes a un consultor, si compras tus licencias, si los mandas a cursos, cada unidad es libre de hacer lo que quiera con su presupuesto. Entonces, con base en eso, cada una hace, pero ¿cuáles son los contras por ahí? Que justamente se pueden generar silos y que pueden no capitalizarse el conocimiento. Y nada más aquí rapidísimo. Pros y contras, resumen de lo que acabamos de ver de los modelos organizativos. Centros de excelencia permiten una adopción rápida, pueden generar soluciones innovadoras porque están viendo diferentes panoramas. El riesgo es que pueden no profundizar demasiado en una unidad de negocio porque nada más lo ven por arribita el problema que se tiene, pero no viven en esa unidad de negocio, es decir, no conviven todo el tiempo con recursos humanos y saben dolores más de fondo que a lo mejor se podrían aprovechar.
Hop and Spot, que son dirección, cuando tienen dirección de IA, que ese es Hop and Spot, la ventaja es que tienen visión a largo plazo, pero se puede volver muy burocrático porque van todos a pedirle y él tiene que hacer su plan y a su vez presentarlo a una dirección. Y el modelo descentralizado es muy ágil, cada unidad lo hace, cada unidad ve qué necesita, qué requiere, qué va a invertir, pero el problema es que se pueden generar silos y que pueden perderse esas mejores prácticas entre áreas. Entonces, Carlos y Sofía, junto con su equipo directivo, lo que hicieron es juntar otra vez al equipo, explicar las ventajas de cada uno y entre todos fueron viendo en qué nivel estaban para ver qué modelo organizativo les funcionaba mejor. Y bueno, en este caso, Carlos y Sofía han generado un mega avance. Generaron su oportunidad radar donde vieron dónde estaban las oportunidades. Su Kanban, donde bajaron su caso de negocio. Vieron de sus casos de negocio el retorno de inversión que tenía con respecto a ella, considerando temas como revenue, que es el ingreso que tenían, la parte de eficiencia operativa, la parte de curvas de aprendizaje que los disminuían, e incluso generan nuevos modelos de negocio. Y vieron como organización cómo les convenía empezar a trabajar. Ahora lo que ellos querían era saber qué tan maduros eran como organización y dónde les convenía justamente empezar a generar mayor palanca. Para eso crearon precisamente un radar donde lo que tenían era verificar o visualizar las diferentes pilares organizativos, estrategia y liderazgo. Qué tan alineados estaba la IA a la visión de negocio, qué tanto compromiso había del equipo de liderazgo, había una gobernanza de IA o no, la parte de datos. Tenemos una buena un buen proceso de datos. Estamos manejando temas adecuados de gobernanza, privacidad, refinamiento de datos, desarrollo y despliegue. Tenemos clara la parte de la IA dentro de este proceso, talento y experiencia. Tenemos el talento, lo estamos desarrollando, estamos haciendo skilling, ¿qué estamos haciendo? Y gobernanza y ética. ¿Qué reglas de ética estamos manejando? ¿Qué políticas? Entonces, con base en esto, igual generamos nuestro radar y vamos viendo, evaluando la madurez, en qué puntos todavía tenemos que trabajar. Yoko, quería Dime, dime. comentarte que ya son nos quedan como 7 minuticos para la 1:50. Va, cerremos. Qué bueno, porque vamos sincronizadas. Bueno, Carlos y Sofía al final entendieron que la IA no solo herramientas, sino era una capacidad organizativa que debe integrarse en la estructura, en los procesos y en la cultura de la herramienta. Y finalmente les dejo mis conclusiones. La IA va a ser un eje transformador para el negocio, es decir, va a involucrar varias áreas de negocio, por lo cual necesitamos un mapa claro para que no nos perdamos en ese camino. Vamos a necesitar ir desarrollando capacidades continuamente, porque esto va a ir cambiando y evolucionando. Necesitamos ir ver dónde estamos para ir viendo cómo va nuestra madurez y qué puntos tenemos que ir poniendo más foco. Y finalmente, el poder de la ida ya reside precisamente en la acción. Es decir, soñemos en todo lo que tengamos que hacer, empecemos en pequeño, pero avancemos rápidamente. Y bueno, yo quisiera agradecerles y sobre todo esto que estoy mostrando es parte de un equipo que somos de Adapki, que aquí están algunas de mis compañeras, por acá está Hey, que le agradezco muchísimo. Ella inició presente parte de la conversación en un curso anterior, perdón, en una plática anterior. Entonces, aquí estoy para servirles. Dudas, preguntas, lo que requieran y Mu- mil gracias. No, muchísimas gracias a ti, Yoko. Tenemos en el chat algunas preguntas. Bueno, también nos ayudó Heiling a contestar. La primera era que si Crystal es gratuito. Crystal es con licenciamiento, pero tiene como 5 opciones de consulta gratuita. Perfecto, sí. Muchísimas gracias también a Heiling por contestarla. David Ramírez nos comenta, Yoko, para esta información de los procesos de la empresa, ¿usas RAG? Em, RAG. Te cuento un poquito. Hay varios modelos con los que nos podemos integrar. Si quieres, para esta parte podemos entrar a profundidad porque podríamos servir un mundo. Perfecto, gracias. Mauricio nos pregunta, ¿pueden poner en el chat el link de la página para buscar una IA? Si nos Ah, puedes claro que ayudar sí, allí, Yoko, claro. gracias.
Incluso se los pongo aquí también. Ahí estaba el QR, por si a alguien igual le sirve. Sí. Ahí está. David nos comenta que, bueno, las diapositivas se ven un tanto incompleta en la parte de abajo por la barra de tareas de la Ah, facilitadora. sorry, Se ahí, pues, bueno, no, ahí gracias, apareció. David. Y bueno, Hailing nos comenta, RAG es una de las formas según como tenga la estructura de la data y, y alientan la IA. Bueno, nos colocó una cantidad de información allí bastante interesante. Mauricio, que muchísimas gracias y al equipo de Dapki. Giovanni, como siempre, excelente ponencia. Bueno, las personas también aquí dándote las felicitaciones. Tengo una pregunta de Alejandro. Nos comenta, ¿qué IA me recomiendas para hacer presentaciones ejecutivas de los C-levels? Gama. Gama se escribe G-A-M, no me acuerdo si es M-A, pero G-A-M, G-A, Gama. gamma. Ahorita se los pongo. Ah, Esa perfecto. es una IA que automáticamente ustedes ponen tanto la información o incluso el tema, les Mm. genera su presentación, les da opciones de formatos, se los pone de forma muy ejecutiva y es muy rápida, en verdad, les ahorra un buen de tiempo. ¿Es gratuita, Yoko? Tiene cierta cantidad de créditos gratuitos, es decir, la verdad sí les deja hacer varias presentaciones, entonces pueden aprovecharla, nada más que tiene ciertas limitaciones. Si la parte Ah. gratuita a lo mejor te deja hasta cierto número de hojas, hasta cierto número de imágenes, y si quieres la otra la puedes hacer, pero pueden utilizarla, y yo le he sacado mucho jugo utilizando aún con este contexto que me da. Ah, muchísimo. Súper bien. No Sí, sé si tengamos alguna pregunta, muchachos, si tengamos algo más que comentar acá, Yoko, aprovechando la que la tenemos aquí en este espacio. adelante, Jacqueline. Hola Yoko, bueno, lo escribí, pero es que desde la vez pasada y ahorita lo volviste a tomar, bueno, porque estoy en la charla anterior que fue una super abrebocas para traernos y ahorita tomaste también que ibas a profundizar un poco la parte de seguridad, pero creo que no quedó tan tocada o no me quedó tan clara, no sé si fui yo, pero me gustaría un poco que si nos puedes ampliar en estos minuticos esa parte, si lo consideras, gracias. Claro, a ver, para la parte de la IA y temas seguridad. Punto número uno. La IA pública, no sé, pero si no les paso yo una lámina por ahí, está entre pasas y tienen diferentes características. ¿Qué quiere decir esto? Hay unas que son abiertas o son open, y eso significa todo lo que generan va al mundo mundial y por lo tanto hay ciertos riesgos, ¿no? Tienen que considerar qué tipo de información se puede subir allí y para eso existen también políticas además en las organizaciones. Y está el otro lado, que es la IA privada. Sin en cambio, la IA privada empresarial tiene ciertas características que tienen que considerar. La IA privada empresarial lo que tiene es que ustedes tienen que alimentar la información de la cual se va a ir generando el modelo. ¿Qué quiere decir esto? La ventaja que tienen es que están en su nicho, en su universo. La información que generan está segura, está dentro de su espacio, pero la información para que pueda contestar tienen que ustedes alimentarla y eso significa a veces un costo muy grande porque significan grandes bases de información, conocimiento y demás que se tiene que aplicar. Pero entonces tenemos generalmente, hay un lado gris en medio, pero está o la pública en la cual la seguridad no es real, es decir, lo que yo mande se va y también no garantiza igual muchas veces la información que me trae también de venida. Y está la privada en la cual yo garantizo el conocimiento que le estoy dando y también garantizo lo que estoy dando que se quede dentro de este nicho. Muchísimas gracias. Gracias. Si quieres, ahí te paso, hay una tablita que va diciendo los diferentes esquemas, porque esto es el tipo bueno, esto va mucho también del tipo de contratación que manejas o el tipo de licitación que vas a manejar de las IAs y de cada una de ellas, qué restricciones, qué características tiene y hasta dónde. Si quieres, esa te la puedo pasar y a lo mejor si estás viendo alguna de estas partes de seguridad, puedes ver cuál de estas IAs por seguridad te conviene. Gracias de nuevo. ¿Alguna otra pregunta, duda, sugerencia, comentario? Les recomiendo ahí que nos sigan. Generalmente publicamos artículos con material, con herramientas y demás. Entonces, con todo gusto.
Bueno, Yoko, de verdad queremos agradecerte por compartir toda esta información y experiencia relacionada a la inteligencia artificial desde un enfoque más estratégico, que seguro será de gran valor para cada uno de nosotros. Aquí tenemos a Mauricio que nos hace otra pregunta antes de Adelante. despedirnos. Sí, ¿dónde hay que Fra- seguirlas? ¿En la página de Dapki o en dónde? Sí, please, sí, por ahí, bueno, Para ahorita las se me está publicaciones. dando. Ujú. Ya, Claro que sí, ya que. ahí Ahí está, le estoy gracias. dando el link del newsletter de Adapki. Gracias. Qué aplicada. Bueno, muchísimas gracias, Yoko. Y bueno, la invitación es que nos tomemos la fotico del evento, de esta sesión, antes de retirarnos a las próximas salas. Denme un minutico, por favor, para irnos organizando. Denme un minuto. Bueno, ahora sí, la mejor foto y la mejor sonrisa. Uno, dos, tres. Listo. Excelente. Mauricio quedó mirando para la otra pantalla. Oh, Mauricio, pero no importa, se Yo me decía, pasó. ¿será que es una actualización? Pero ahí cuando hizo así, se nota que estaba tan concentrado al otro lado que no. Sí, se me pasó, ya, no importa, ay, bendito. Bueno, no nada, importa. muchísimas gracias. Y la Gracias invitación a es todos. continúen disfrutando de nuestro aniversario y participando en las siguientes charlas, muchachos. Muchísimas gracias. Chao. No hay ningún break, Eileen. Gracias. No. Gracias. Bye. Oh.